este declive cognitivo, ¿no? de las funciones cognitivas, que empieza a minorar, digamos, su capacidad de estas funciones por un desgaste. En realidad, los deterioros que suceden, más allá de que algunas personas tienen enfermedades puntuales, el deterioro que las personas atraviesan tiene que ver con un desgaste natural, ¿sí? Por el paso del tiempo. En las funciones cognitivas, al no haber plasticidad neuronal, disminuye su funcionamiento, algunas funciones cognitivas con más notoriedad, la memoria, ¿sí? Pero en realidad todas. Pero la memoria da como más claridad o da estas señales de alerta, ¿no? Cuando empiezan a olvidar nombres, llaves, la hornalla prendida, etc. En el aspecto psíquico, entonces, también atraviesan dolor, atraviesan muchas veces soledad, también miedo, ¿sí? Porque empiezan a ser conscientes de el poco tiempo que queda, empiezan a rememorar su historia de vida, ¿no? Y empiezan a pensar en errores que hayan cometido o otros para con ellos, ¿sí? Y empiezan a hacer todo esto y esto causa cierto dolor psíquico, ¿sí? Y a nivel motor también, ¿sí? Los huesos que van perdiendo calcio, los músculos que se van atrofiando, las articulaciones también que se van taponando y la sangre no fluye con total regularidad como fluía. Todos estos cambios, ¿sí? Van a pasar, como decía recién, en mayor o en menor medida, dependiendo de la calidad de vida anterior que haya tenido esa persona y dependiendo de la calidad de vida actual de ese adulto mayor. Para poder trabajar en lo que es promoción en el adulto mayor, ahora hay mucho más, a lo mejor, dispositivos de los que contábamos anteriormente respecto al ofrecimiento de diferentes actividades. Esto obviamente que varía según municipio, ¿sí? A nivel municipal. Los programas se rigen a nivel nacional, provincial y municipal, pero bueno, a nivel municipal, que tendría que ser como lo más micro, se ofrecen diferentes dispositivos, ¿sí? Pero son planes integrales pensados a nivel nacional, como por ejemplo en los clubes diferentes actividades, ¿no? Que pueden ser desde huerta, encuentros de baile, bueno, sin fin de actividades. Esto trabaja la promoción, obviamente que hay otras cosas que todavía, digamos, falta trabajar, que tiene que ver más con necesidades básicas, ¿no? Digamos que también es un aspecto importante y preocupante en, en, en nuestro país porque los salarios de los jubilados es muy bajo, ¿no? Y esto impide que gocen de buena salud también en cierta medida, ¿sí? Porque muchas veces la medicación es difícil de conseguir, ¿no? Y con el salario de un jubilado, obviamente que esto depende de los años de aporte, ¿no? Pero si nosotros hablamos de el salario básico de jubilación, no alcanza ni para pagar un alquiler, ¿no? Digamos, es muy bajo. Y esto no garantiza que tengan buena salud. ¿Por qué? Porque no pueden tener una dieta equilibrada y saludable como es que la necesitan. Muchas veces no llegan a comprarse sus remedios, ¿sí? Hay un montón de obstáculos que dependen de ese salario, ¿no? Pero bueno, después también hay programas, como decía, es todo como muy inestable, todo como muy desequilibrado. Hay programas en donde se busca promover la salud de los adultos mayores a través de diferentes tipos de actividades, ¿sí? También otra acción de promoción de la salud puede ser, no sé si por donde viven ustedes esto pasa, que bajan a los barrios con distintos dispositivos, por ejemplo vacunatorios o controles médicos generales, pero los dispositivos bajan al barrio cuando hay barrios que no pueden moverse, barrios digo por diferentes personas, ¿no? Hacia los centros de salud. Entonces
muchas veces lo que se hace con el fin de promocionar la salud es hacer eh, una especie de censo, no me acuerdo la palabra, una especie de censo eh, a nivel barrial para saber cuáles son las necesidades y a partir de ahí se crean estrategias en donde en vez de que la gente acuda, ¿sí? Estos dispositivos de salud bajan a los barrios, dependiendo de las necesidades. Esa también es otra acción de promoción, porque pensemos los adultos mayores, los que viven solos, ¿sí? Muchas veces también tienen dificultades para movilizarse autónomamente, más allá de que tengan más allá de que tengan no me sale la palabra, una dificultad motora propia o no. ¿Sí? Hay personas que se desorientan en la calle, por ejemplo, y que se pierden. ¿Sí? Entonces, esto es otra acción de promoción. Bueno, voy a bajar un poco más algunas especialidades de la gerontología. Tenemos la gerontología biológica, la clínica, la educativa y la gerontología social. ¿Sí? Que ahora después vamos a ver cada una de estas especialidades. Bueno, esto es lo que es un cuidador domiciliario, ¿sí? Que es un profesional que ayuda a promocionar la autonomía y el cuidado integral de quien lo demanda. Trabaja tanto en prevención como en promoción. Su trabajo es planificado para cada situación individualizada, ¿sí? Y no puede esperar que todas las personas tengan las mismas necesidades y además tiene en cuenta el contexto intrafamiliar o de referencia, ¿sí? Y el contexto más amplio que es el social y el comunitario. Bueno, acá tenemos algunas diferencias entre promoción. Antes de pasar a eso, también para que tengan diferencia de que es un cuidador domiciliario, ¿sí? Que son las características que mencionábamos acá abajo recién. Recuerden que el cuidador también realiza otro tipo de tareas como lo son, puede ser la alimentación, muchas veces muchos cuidadores también tienen conocimiento. Muchas veces muchos cuidadores tienen también conocimiento acerca de especialidades de enfermeros, ¿no? El control de la toma de presión, etcétera. Entonces también pueden hacer este control, este chequeo. Y también de higiene, ¿sí? A diferencia de nosotros, que esas tareas no las realizamos nosotros, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es lo que tiene que ver con el rol, ¿sí? Con los adultos, el rol del acompañante con los adultos mayores va a tener que ver con sí trabajar desde la promoción y la prevención en salud, apuntando a generar la autonomía de ese acompañado, ¿sí? Poder facilitar su vida cotidiana, que también involucra esto a la familia, crear espacios más accesibles a ese adulto mayor. Por ejemplo, que las cosas estén a su alcance, que no tenga que subir un banquito o una escalera para alcanzar a un mueble alto, ¿sí? Que haya antes deslizantes, sobre todo en el baño, también que haya barrales. Estas son orientaciones que a lo mejor la familia desconoce, que nosotros lo podemos también orientar. Nosotros trabajamos en la conexión al presente, ¿sí? Porque muchas veces en esas rememoraciones que hacen de su pasado, muchas veces quedan anclados en ese pasado, ¿sí? Y es difícil volver a traerlos, y no es porque tengan una dificultad o una dificultad cognitiva, digo, ¿no? Demencia, por ejemplo, sino que quedan en ese tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando en ese tiempo quedó algo sin resolver. Y entonces esta como conexión al presente es importante y la podemos trabajar, por ejemplo,
creando árboles genealógicos, entonces ahí va viendo todas las conexiones, sobre todo también cuando puede haber personas que olvidan el nombre de su familia o se los confunden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese árbol genealógico, en poder hacer álbumes familiares, eh, trabajar con recortes periodísticos actuales, pero que sean de interés, ¿no? Después también otro de nuestros objetivos es la resociabilización. Esto que decía, muchos empiezan a sentirse solos y aislados, ¿no? De los otros, sobre todo cuando son adultos mayores que pasan muchísimo tiempo solos, ¿sí? Digamos, porque su familia no tiene cierta regularidad de visita y etcétera, y viven solos aparte. Y entonces es importante que nosotros tratemos de que ese adulto mayor se reconecte, ¿sí? Con la sociedad a través de la participación colectiva, que pueden ser estas actividades que les mencionaba, ¿no? Que se realizan en centros de jubilados, clubes barriales, etcétera, ¿no? Donde se programan actividades para los adultos mayores y que en esas actividades que son grupales es beneficioso para ellos porque se encuentran con el otro. Digo, se encuentran con el otro que si bien es diferente, en cierta medida también es igual, porque atraviesan muchas cosas que les va a pasar a unos y que también les va a pasar a otros. ¿Sí? Entonces se pueden reflejar en el otro y se pueden sentir comprendidos por un otro que atraviesa las mismas situaciones, ¿no? Para que no les genere angustia los cambios que ocurren con el tiempo, ¿no? Como decir, ay, me perdí en la calle. Las personas realmente se angustian, o cuando se olvidan dónde dejaron algo, ¿no? Tratan de pensar y de recordar dónde dejaron eso que están buscando. Y eso genera un monto de angustia muy elevado, ¿sí? Entonces, cuando encuentran un otro que le pasa las mismas situaciones, ¿no? Se pueden, no digo, no como burla, sino que se ríen también de las cosas que le van pasando, porque no se sienten solos, como que a ellos mismos les pasa, ¿sí? Sino que lo comparten con otros. Por eso es muy propicio eh, los grupos, ¿sí? Y la pasan súper bien. Saben, ¿no? Que hay viajes también, ¿no? Que hacen los adultos mayores en grupo, ¿no? Y se programan distintos viajes, esto hasta hace un montón de años, ¿no? Este tipo de promociones, excursiones y demás. Bueno, trabajamos entonces en la autonomía, en la reconexión con el presente, en la resociabilización. También debemos ofrecer esperanza de vida, ¿no? Es decir, esto que se puede seguir viviendo a pesar de los cambios que se atraviesan por la edad, ¿no? Debemos ofrecer esto. También debemos acompañarlos a que puedan revalorarse a sí mismos, ¿no? Que puedan verse frente a un espejo, reconocerse y revalorarse también, ¿sí? Estos son algunos ejes que nosotros trabajamos muy fuertemente desde el acompañamiento. Después también podemos generar distintas actividades para estimular las funciones cognitivas, ¿sí? Y poder también esto trabajar desde la promoción y desde la prevención de ciertas, no digo que vamos a prevenir de que, no sé, no pierdan la memoria, ¿no? O que no haya, digamos, estos despasajes de memoria. Esto es algo natural que sucede, ¿sí? Sí podemos, a través de la estimulación cognitiva, que que todas estas dificultades aminoren, ¿sí? O se retrasen o sean mucho más leves, ¿sí? Y la estimulación cognitiva la podemos trabajar con diferentes, por ejemplo, juegos de mesa, crucigramas, sopa de letras, cartas, cualquier cosa, cualquier juego de mesa en donde haya un juego, una actividad que involucre poner en funcionamiento, ¿no? El cerebro, trabajamos la estimulación cognitiva, ¿sí? Por eso va a ser desde los intereses, ¿sí? de cada persona. Pero esas son nuestras tareas como acompañante, digo, lo traigo
para poder diferenciar de las de el rol de cuidador, ¿sí? Que ya, digamos, tiene otras funciones con otras características y como saben, muchas veces se desconoce cuál es nuestro accionar, ¿no? Cuál es nuestro rol profesional. Entonces cuando uno lo tiene en claro y establece a través de un encuadre y de un plan de trabajo nuestras funciones, es una manera de justamente decir, bueno, esto es lo que hago y todo esto no, ¿sí? Ayuda mucho a centrar y también a dar a conocer a la familia sobre nuestro rol profesional, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Como decía, bueno, promoción, según la Organización Mundial de la Salud, son los procesos que se llevan a cabo para incrementar el control sobre la salud, ¿no? Y esto que decía, en esto de la promoción, eh, para poder tener control sobre la salud se tiene que conocer cuáles son los determinantes que ocasionan el declive, ¿no? De la salud. Y cuando nosotros hablamos de prevención, son los procesos para prevenir enfermedades y detener su avance y atenuar sus consecuencias. Como verán, la prevención está más abocada hacia el lado de la enfermedad, ¿sí? La promoción es para el lado de salud, no se establece a partir de una enfermedad, la promoción, ¿sí? Mientras que la prevención apunta a la enfermedad, la promoción apunta a generar, de manera simplificada, digo, ¿no? Como más salud, ¿se entiende? Como acciones y herramientas que propicien la salud, no en base a una enfermedad, como si lo es la prevención, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, eh, prevención, hablamos de acciones preventivas de, por ejemplo, accidentes, ¿sí? Como mobiliario pertinente, escaleras, un baño funcional, etcétera. Esto que les decía, ¿se acuerdan que recién les decía, bueno, cómo adaptar o sugerir a la familia tener ciertas consideraciones acerca de un domicilio, ¿no? Esto de que no quede nada, que el adulto no tenga que agarrar nada de muy arriba, los antideslizantes, los barrales. Eso es más bien promoción. Cuando hablamos de promoción, hablamos de actividades que son recreativas y ocupacionales según las posibilidades individuales, ¿sí? Como ir de compras, salir a caminar, ir al médico, a trabajar, etcétera, etcétera, ¿sí? Son más actividades. La asistencia y la planificación tiene que ver con colaborar con las indicaciones del equipo interdisciplinario tratante y trabajar además lo vincular desde un aspecto de reinserción social, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía respecto a el cuidador o el asistente geriátrico o cuidador domiciliario, las tareas que realiza de cuidado, de higiene, ¿sí? Que nosotros no realizamos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos cuadros clínicos, ¿sí? ¿Qué pasa en la tercera edad? Uno de ellos son las demencias, ¿sí? Estas demencias surge, podríamos decir, ¿no? De esta surge como una patología que deviene de el declive de las funciones cognitivas, sobre todo de la memoria, ¿sí? Y es una de las más prevalentes en la población de los adultos mayores, ¿sí?
¿sí? Y hablamos de una perturbación de las facultades mentales en donde hay una alteración de la memoria, de la orientación y del ánimo, y supone también la pérdida progresiva de las funciones cognitivas que provoca la incapacidad para realizar actividades diarias. Por eso siempre es importante cuando nosotros notamos señales de alerta, ¿sí? En los adultos mayores, como puede ser la confusión de nombres, se olvidan dónde dejan las cosas, ¿sí? Si bien dije, al haber un declive de las funciones cognitivas y también de la memoria, esto suele suceder, ¿sí? Ya hay pérdidas de memoria que son importantes y que tenemos que consultar al neurólogo, ¿sí? Sobre todo cuando aparecen, por ejemplo, ya desorientaciones en la calle, se olvidan los nombres, ¿sí? Estas son pérdidas de memoria graves. También las demencias pueden ocasionar, como decía recién, la pérdida progresiva de otras funciones cognitivas. Puede aparecer un lenguaje poco articulado, ¿sí? Porque quedan como pensando qué palabra quieren decir, ¿sí? Y entonces su lenguaje queda como medio descontextualizado, ¿sí? Bueno, tenemos la memoria afectada en la demencia, la comunicación y el lenguaje, como decía recién, también la concentración y atención, porque la concentración y atención también requiere de la memoria de trabajo, sobre todo, razonamiento y juicio y la percepción visual, ¿sí? Que en realidad, como dije anteriormente, todas las funciones cognitivas entran en declive, pero aquellas que se utilizan con mayor hay un procesamiento que es el primer procesamiento que hacemos, que es el procesamiento de a nivel el procesamiento perceptual, perdón, me quedé como trabada pensando en que es el que realizamos en la corteza prefrontal antes de, o ni bien recibimos los estímulos. Antes de realizar todo el tipo de procesamiento, ¿sí? Antes de realizar cualquier tipo de procesamiento de información, lo primero que hacemos es percibir, ¿sí? Percibir los estímulos y esto después se procesa a nivel cerebral. Entonces el primero es el de la percepción visual y luego los demás, ¿sí? Que están distribuidos en distintas zonas de nuestro cerebro. Esperen que voy a pasar. Posibles factores de riesgo que causan las demencias: el sobrepeso, el consumo excesivo de alcohol, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la inactividad física y también ciertos factores genéticos. Después tenemos el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que da lugar a un deterioro que en el inicio es lento, pero también es progresivo, y es la causa de demencia más frecuente. Y la etiología, es decir, de dónde viene, es multifactorial. En el Alzheimer, bueno, tiene un gran, se dice que una de las posibles causas es genética, tiene un gran porcentaje, ¿sí? Y surgen a partir de las demencias. No todas las demencias siempre llevan al Alzheimer, ¿sí? Pero pensemos que es degenerativo, es neurodegenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van perdiendo progresivamente distintos tipos de funciones, ¿sí? Hasta que el Alzheimer conduce a la muerte, ¿sí? No hay vuelta atrás. La demencia no tiene esta característica, ¿sí? Digamos, pierde funcionalidad ciertas funciones cognitivas, se deterioran, ¿no?
pero no es neurodegenerativa la demencia. En cambio, el Alzheimer sí lo es. Y el síntoma inicial es la incapacidad de retener información que es reciente. Es decir, hicieron algo o vos dijiste algo, te pueden contestar y después, ¿de qué me estabas hablando? ¿Sí? Se pierde información reciente, que esa es la memoria de trabajo. El síntoma inicial es la incapacidad, como decíamos, de retener información reciente, y pueden aparecer otros síntomas como la afasia, que es la dificultad en la producción y comprensión del lenguaje. Entonces también tiene esta característica de que es poco ilegible muchas veces sus conversaciones. Apraxia, dificultad para realizar actividades motoras, ya que van perdiendo el control voluntario, ¿sí? De los músculos. La agnosia, que es el fallo en el reconocimiento de objetos, aunque sean muy familiares, y la alteración en la ejecución, planeamiento, organización, ejecución y secuenciación y abstracción, que también son funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, para que puedan saber qué son, las funciones ejecutivas son un grupo de funciones cognitivas que son agrupados para llevar adelante una acción, ¿sí? A veces para realizar una acción como hablar, es una acción motora, ¿sí? Porque estoy produciendo oralidad, requiere de un grupo de funciones cognitivas, pero no de todas, ¿sí? Ese grupo que sustenta que yo pueda ejecutar el lenguaje oralmente, es decir, la consecución de una acción, se lo denomina funciones ejecutivas. Bien. Hay diferentes fases, ¿sí? En la primera afecta la memoria a corto plazo y aparecen los olvidos, ¿sí? Aparece la reticencia a conocer nuevas personas, ¿sí? La resistencia, perdón, a conocer nuevas personas, es decir, empiezan a dejar de sociabilizar y su aprendizaje es mucho más lento. En la segunda fase aparece la afectación de la memoria a corto y a largo plazo, es decir, también tienen dificultades para traer al presente, ¿no? Cierta información que está almacenada, dificultad para la toma de decisiones, se sienten perdidos y desorientados en qué deben de decidir, dificultad en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Ahí se va perdiendo la autonomía y desorientación espaciotemporal. Y en la tercera parte, la memoria se ve afectada en su totalidad, no reconocen a las personas de su círculo familiar, se encuentran desorientadas y necesitan apoyo absoluto y dependencia, ¿no? Ya para las actividades de la vida diaria, porque olvidan todo, no es solamente una persona. Olvidan cómo cepillarse los dientes, olvidan todo lo que han aprendido, ¿sí? Otra de las patologías de los adultos mayores es la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno de movimiento y ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina y aparecen síntomas como temblores en ciertas partes del cuerpo, que suelen ser los brazos, las piernas, las manos, la mandíbula y la cara. Aparece rigidez también, sobre todo en los brazos, las piernas y el tronco del cuerpo. Aparece lentitud en los movimientos, ¿sí? Problemas de coordinación y sincronización en el equilibrio. No muchas van perdiendo la lateralidad, la coordinación, y entonces pierden el equilibrio y se caen, ¿sí? No pueden mantenerse en pie. En la etapa 1 de Parkinson aparecen leves temblores en una parte del cuerpo. En la etapa 2 aparecen síntomas bilaterales, dificultad para caminar también a causa de estos temblores. En la parte 3 aparece la incapacidad de hacer una recorrida en un trayecto recto y sus movimientos empiezan a ser muy lentos.
En la etapa 4, el paciente es incapaz de valerse por sí solo en las actividades de la vida diaria y requiere de ayuda permanente. En la etapa 5, el paciente se encuentra en una situación de inmovilidad que requiere ayuda constante. Después tenemos la depresión, ¿sí? Que esto es un trastorno emocional, está en realidad desde el DSM-5 dentro de lo que son los trastornos del ánimo, ¿sí? Y causan sentimiento de tristeza constante, la pérdida de interés en realizar diferentes actividades, ¿sí?